Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar en este jueves de rap. Tenemos una invitada de honor. Me da mucho gusto presentarles a la doctora Carla María Aguilar López en esta sesión titulada Lo que todo pediatra tiene que saber de talla baja. Les voy a contar un poco de la doctora Carla. Ella es médico pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, así como egresada de la subespecialidad en endocrinología pediátrica. También tiene un diplomado en obesidad infantil de la Universidad de Chile y maestría en ciencias médicas por la UNAM. Es creadora de contenido en EndoKids Carla, así que la pueden seguir para que puedan seguir también actualizados. Carla, bienvenida a este espacio. Un gusto verte y coincidir nuevamente en aquí. Es todo tuyo el auditorio, así que bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues ahorita lo que yo les quiero transmitir es lo que yo considero que todos como pediatras y como médicos en formación tenemos que saber sobre lo que es talla baja. Entonces, como objetivos, quiero que se lleven los criterios clínicos y axiológicos de la talla baja, cómo pensar de una forma más sencilla, más que solo ver el algoritmo, un poquito del tratamiento hormonal y cuál es la labor del pediatra en cuanto a pronóstico y seguimiento, porque si bien en algún momento nosotros damos algún tratamiento hormonal, el seguimiento del niño sano sigue siendo totalmente de ustedes. Entonces, para hablar de talla baja, primero tenemos que hablar un poquito del crecimiento y eso es lo que van a encontrar en los libros, ¿no? Los sistemas y es lo que rige la endocrinología. Entonces, como sabemos, la hormona de crecimiento se produce en la hipófisis y esta se produce de manera pulsátil. Es algo súper importante que se produce en la fase REM del sueño. Esto quiere decir que el sueño es algo muy importante para una adecuada producción de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento directamente tiene una acción en la placa de crecimiento, pero lo más importante es que esta hormona de crecimiento va a ir al hígado y va a estimular a que se produzcan otras proteínas, que son las famosas IGFs, que van a ser lo que realmente está relacionado con el crecimiento longitudinal. Pero esto es a muy grandes rasgos. Pero realmente lo que nos sirve y les va a servir en la práctica clínica, porque es lo que llegan a preguntar los papás, ¿cómo puedo potenciar el crecimiento de mis hijos? ¿Hay formas? Sí, claro. Solo el 80% más o menos está dictado por la genética y existe un 20% que está dictado por hábitos. Hábitos en cuanto a sueño, en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio. Como quedamos que la secreción de hormona de crecimiento se da sobre todo en esta fase del sueño profundo REM. Entonces, buenos hábitos en cuanto a sueño van a potenciar este crecimiento. La alimentación es indispensable porque a nivel hepático necesitamos tener o sea, una buena cantidad de proteína que sea el sustrato para generar todas estas proteínas, tanto transportadoras como las proteínas que sí van a generar la acción. Y el ejercicio se ha visto que también tiene estudios donde estimula directamente en la placa de crecimiento y también estimula la secreción de hormona de crecimiento. Entonces ahí tienen un doble. Y también tenemos que saber qué va a inhibir este crecimiento, sobre todo infecciones. Yo siempre les digo que al crecimiento lo tienen que ver como un banco. O sea, si no te alcanza para el día, no te va a alcanzar para crecer, que entre paréntesis sería ahorrar, ¿no? Entonces, siempre que estamos en un proceso agudo, infeccioso, asma, lo que sea, eso va a limitar el crecimiento porque el cuerpo está como en un modo de supervivencia y no se puede dar el lujo de crecer y muchas otras hormonas, porque todos los sistemas endocrinos están interconectados. Hormonas súper comunes que le dan así en todo al crecimiento los glucocorticoides. O sea, niño que esté usando esteroides va a ser niño que va a dejar de crecer, excepto corticoides inhalados. Es el único excepto en cuanto a esteroides. Entonces, el crecimiento es este aumento progresivo de la masa que va desde la concepción hasta la madurez. Y como ya habíamos visto,
hay factores que van a influir. La genética, la nutrición, la salud, el ambiente psicosocial es algo súper importante. Hay muchos estudios en niños que viven en orfanatos que cuando son adoptados tienen un crecimiento de recuperación. Entonces, también hay que ver mucho el entorno psicosocial de nuestro paciente. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Porque así como lo es la frecuencia cardíaca, la presión, la saturación, es un signo vital de salud. Entonces, el hecho de que un niño esté creciendo de manera adecuada a nosotros y a los papás los tiene que dejar tranquilos. También tenemos que saber cómo crecemos en las diferentes etapas. Este es el modelo de Kalberg y más o menos nos explica cómo es el crecimiento en las diferentes etapas. En el número 1 podemos ver que este componente fetal tiene dos fases, el fetal y el de la primera infancia. Adentro de mamá, nosotros crecemos de manera desmesurada, 100 centímetros al año, y esto es básicamente por insulina e IGF-1, que son moléculas muy similares a la insulina para fines prácticos. Entonces, estas son las responsables de que en pacientes embarazadas con diabetes gestacional se producen bebés macrosómicos, porque sí sabemos que hay una cantidad elevada de insulina que también nos va a llevar a una cantidad elevada de IGFs que nos va a llevar a un crecimiento exagerado. Entonces, esa sería la lógica que ustedes tendrían que tener. En la primera infancia, que es el segundo y tercer año, es prácticamente ya tiene que estar alineado a lo que mamá y papá le habían heredado para crecer, que es el genotipo. Y ahí se empieza a meter un poco hormonas tiroideas y ya el sistema de hormona de crecimiento. La fase prepuberal, que es el amarillo, es 100% hormona de crecimiento, sí un poco regulada por el eje suprarrenal y el eje tiroideo, pero básicamente es hormona de crecimiento. Entonces, sí, algo muy importante es el cuándo detectan algo. Siempre en la consulta le tienen que preguntar al papá, ¿y usted cuándo notó que dejó de crecer? No, pues que iba creciendo bien y a los 6 años de repente dejó de crecer. Ok, ¿qué pasó a los 6 años? Entonces eso les va a dar mucha más claridad. Y el componente puberal, lo que pasa con los esteroides sexuales es que los esteroides sexuales potencian los pulsos que ya existen de hormona de crecimiento y por eso se da este pico puberal. Pero entonces necesitamos tanto a los esteroides sexuales como a un sistema de hormona de crecimiento íntegros para tener un buen pico puberal. Entonces, a muy grosso modo, como ustedes tienen que pensar esto es, uno, ¿tiene talla baja? O sea, ¿el niño tiene talla baja, sí o no? Después, ¿cómo es esta talla baja? Y ahorita vamos a ir ahondando en cómo desmenuzar esto. El tercero es cuándo empezó esta talla baja y el cuarto sería qué tan recuperable es, o sea, ¿dónde estoy parado? Entonces, empecemos por la definición. ¿Qué es talla baja? Pues existen varias definiciones. O sea, la primera es que esté creciendo por debajo del percentil 3 o 2 desviaciones estándar por debajo de la normal. La segunda, o una más personalizada, es que crezca 4 centímetros por debajo de la talla que mamá y papá le heredaron o la talla blanco familiar. Y 4 centímetros es más o menos una desviación estándar. Y la tercera es la velocidad de crecimiento. Entonces, que esta velocidad de crecimiento se encuentre por debajo de la percentila 25 de manera sostenida por un año. Entonces, estas todos las conocemos, son nuestras amadas percentilas y nuestras gráficas de crecimiento. Entonces, pero ¿qué nos dice realmente una percentila? ¿Qué, qué es la normal? Entonces, esta es una campana de Gauss para los que les gusta un poquito la investigación. Todo lo que se sale del 97.7% que es esto, es anormal. O sea, lo que está abajo y lo que está arriba. Entonces, aquí sería talla baja y aquí sería talla alta. ¿Ok? Aquí sería talla baja, que es estas dos desviaciones estándar, y todo lo que está aquí arriba es talla alta. Sin embargo, sabemos que estas gráficas no están estandarizadas para la población mexicana y aparte, pues han habido cambios culturales donde pues no todos los papás miden lo mismo. Entonces, lo que tratamos de hacer siempre
es personalizar una gráfica. Entonces, en esta personalización de la gráfica nace la talla blanco familiar, que el 70 al 80% de la altura que un adulto expresa la heredamos de mamá y de papá. Y la fórmula más fácil, porque hay muchas fórmulas, es la talla de mamá más la talla de papá entre 2. En el caso de ser varón, sumar 6,5 centímetros. En el caso de ser una mujer, restar 6,5 centímetros. Aquí, perdón por la falta de ortografía. Este, ¿Por qué? Porque hay más o menos una diferencia entre hombres y mujeres de 13 centímetros. O sea, los hombres tienden a ser 13 centímetros más altos que las mujeres. Y ahorita vamos a ver un poquito por qué. Entonces, esto nos va a dar más claridad en cuanto a personalizar el crecimiento en cada niño. Y ahora sí, la velocidad de crecimiento. Como veníamos diciendo, el crecimiento fetal, crecemos 100 centímetros al año adentro del útero. Cuando nacemos, el primer año, llegamos a crecer 50 centímetros año, luego 25, luego 12,5 y este va disminuyendo de manera paulatina. Entonces, algo que tenemos que saber es en qué punto estamos parados también con la velocidad de crecimiento. Entonces, algo súper importante en todas las consultas, se tiene que hacer una revisión de cabeza a pies, porque no es lo mismo que un niño de 2 años esté creciendo 5 centímetros año, que a lo mejor le queda bien, pero si fuera una niña a lo mejor de 5 años, pero ya está nerdos, pues a lo mejor ya no sería. Digo, eso sería pubertad precoz, pero es algo importante. Entonces, la velocidad de crecimiento es este crecimiento esperado en función de la edad. De manera general, en ninguna edad es normal crecer menos de 4 centímetros al año, porque si se dan cuenta, aquí en el 4 todo queda por abajo, excepto aquí a lo mejor a los 10 años, que hay como una depresión prepuberal, queda por abajo de la percentila 10. Entonces, esto sería talla baja. Algo importante que hay que mencionar de la velocidad de crecimiento, esta se tiene que calcular con un lapso mínimo de 6 meses. Eso quiere decir, lo mido en enero, lo tengo que volver a medir en junio. Y si esa velocidad de crecimiento, ahí ya la traspolo a un año. No se vale que regrese en 2 meses y eso lo va a traspolar a 12 meses. Hay más error. Entonces, si la pueden hacer de un año completo, es lo ideal, pero si les urge mucho, mi recomendación es cítenlo en 6 meses y con esos 6 meses ya lo pueden traspolar a los 12 meses y calcular una buena velocidad de crecimiento. Entonces, también hay que saber que en las velocidades de crecimiento existe lo habitual o la normal y lo que se sale de la normal. Entonces, esta es de una gráfica que nosotros usamos. Entonces, si se dan cuenta, el 97% de la población, esta es de niñas, hacen su pico puberal aquí, entre los 10 y los 13 años. Esta se diría como la maduración habitual. Pero hay un 3% que hacen una maduración temprana y hay un 3% que hacen una maduración tardía. Entonces, también con el seguimiento que ustedes tengan con sus pacientes, tienen que saber cómo se está comportando, porque a los papás les interesa mucho como ver el futuro. O sea, de las preguntas más comunes es, ¿y cuándo va a menstruar? ¿Y cuánto va a crecer? ¿Y hasta dónde? Entonces, si ustedes les pueden enseñar de manera gráfica lo que está pasando, los van a dejar como más tranquilos de el seguimiento que se está llevando a cabo con el niño. Entonces, en cuanto a la evaluación de la talla baja, lo primero es la historia clínica, o sea, antecedentes familiares. Algo muy importante que siempre hay que preguntar es estatura de mamá y de papá. Y hay que también asegurarse si mamá y papá expresaron el total del potencial genético que ellos tenían, porque también a veces pasa, mamá mide 1,50, pero realmente ella tenía una talla blanco familiar de 1,65, pero tuvo pubertad precoz. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas y eso se puede recalcular con las tallas de los abuelos, calcular cuánto le tocaba a la mamá y con eso cuánto le hereda a ese niño
para crecer, porque no es lo mismo. Em, la exploración física, ahorita vamos a ver un poquito de las medidas, eh, que nos va a ayudar a ver lo de la evaluación de las proporciones corporales y la importancia siempre de una edad ósea. Entonces, ya respondimos la primera pregunta. Entonces, ¿tiene talla baja? ¿Cumple con algunas de estas definiciones? ¿Sí o no? Y después hay que ver cómo es esta talla baja. Y en esto hablamos de la proporcionalidad, si está proporcionada o desproporcionada. Conforme nosotros vamos creciendo, las proporciones de nuestro cuerpo van cambiando. Cuando tenemos un recién nacido, prácticamente un cuarto de toda su masa es solo su cabeza. Y de hecho nacemos con brazos y piernas muy cortitas en relación a nuestro tronco. Entonces, nosotros nos ayudamos de las medidas axiológicas para determinar si esta talla está proporcionada. Primero, se tiene que medir bien a los niños. Los niños se miden sin zapatos, derechos. Esto quiere decir, los talones van totalmente pegados a la pared y todos los puntos tienen que estar pegados a la pared, que son las pompis, las escápulas y la parte posterior de la cabeza. Se tiene que alinear el plano de Frankfurt, que es como trazar una línea imaginaria que guíe los oídos a la nariz. Se tiene que ver de frente y así es como se tiene que medir. ¿Por qué? Porque generalmente están mal medidos los niños. Entonces, hacer una gráfica con mediciones erróneas generalmente lleva a malos diagnósticos. Y después de medir esta talla de pie, lo que hacemos es dividir el segmento superior del segmento inferior. El segmento inferior para fines prácticos va de la sínfisis del pubis a los pies, a la planta del pie, y el segmento superior es la parte de arriba de la sínfisis de pubis a la parte superior de la cabeza. Lo que normalmente hacemos es medirlo acostado. Entonces medimos la estatura, o sea, la talla en decúbito, la talla acostado, y ya que está acostado, medimos el segmento inferior y hacemos la fórmula de la talla en decúbito menos el segmento inferior es igual al segmento superior. Y en función de eso vamos a determinar las proporciones que guardan estos segmentos. Si se dan cuenta en esta tabla, cuando nosotros nacemos, nuestro segmento superior es mucho más grande que nuestro segmento inferior. Tanto así que tanto en hombres como en mujeres, la relación que guardan los segmentos, o sea, segmento superior entre el segmento inferior, es mayor a 1, ¿sí? Conforme vamos creciendo, lo que va creciendo de manera predominante es el segmento inferior, sobre todo en la pubertad. Más o menos a los 8 años o a los 9 años en los niños, que es cuando más o menos empezaría la pubertad, está en 1 y luego se negativiza a 0,9. Esto quiere decir terminamos con piernas y brazos más largos con relación al tronco, al igual que en las mujeres, solo que esto pasa antes en las mujeres. Entonces, ya respondimos a la segunda pregunta, que es cómo es esa talla baja, si está proporcionada o si está desproporcionada. Y ahora hay que responder la tercera, ¿cuándo empezó? Y de manera general las dividimos en dos, si empezó antes de nacer o después de nacer. Y esto nos ayuda un poco a irnos guiando en nuestro abordaje diagnóstico. Si sabemos que esta talla baja, ay, dice que no se escucha. ¿Me escuchan? Ah, Sí, sí se escucha. ¿sí se escucha? Perdón. Si esta talla baja empezó antes de nacer, generalmente son productos que venían pequeños para la edad gestacional, pacientes que son prematuros o algunos síndromes como el síndrome de Down y síndrome de Turner que sí cursan con talla baja. Y los postnatales, ahí sí entran las alteraciones hormonales, las enfermedades crónicas, la desnutrición como una causa de talla baja y las alteraciones psicosociales. Pero cuando consideramos, porque hay de tallas bajas a tallas bajas, cuando lo consideramos realmente patológico. Algo muy importante que cualquier aplicación donde ustedes calculen tanto la P como el Z-score se los va a dar, es justo el Z-score. Entre más negativo este esté, más probabilidad
que esta talla baja sea patológica. Entonces, quedamos que la talla baja de manera general está por debajo de -2 desviaciones estándar. Entonces, entre -2 y -2,5 tienes entre el 40 y 60% de probabilidad que esté relacionado a una enfermedad. Pero también ahí entran las variantes normales, como lo son la talla baja idiopática, el retraso constitucional del desarrollo y la talla baja familiar. Entonces, este es el mayor número de casos que ustedes van a estar viendo y es donde el reto es diferenciarlos de las variantes normales que no van a requerir tratamiento, de las cuales sí pueden tener una deficiencia hormonal que puede ser desde leve hasta moderada. Entre 2,5 y 3 aumenta mucho la probabilidad de que esté relacionado a una enfermedad, entre el 80 y el 100, y generalmente aquí son los déficits hormonales que son graves y que generalmente son congénitos o los síndromes genéticos. Y si ustedes ven una talla baja que esté entre -3 y -6 desviaciones estándar, eso prácticamente siempre es una displasia ósea. Y realmente el manejo de las displasias óseas, primero, no hay mucho que hacer y ese sí sería 100% del subespecialista. Siempre las señales de alerta, que un niño siempre se haya mantenido en un bajo percentil, que haya síntomas asociados, como cual que empiece con edema, que empiece con datos de insuficiencia renal, hepática, evidentemente. En ningún niño es normal crecer menos de 4 centímetros al año, por lo que ya habíamos visto. Y tenemos que recordar que tenemos poblaciones de riesgo. Todos los pacientes que nacen prematuros o pequeños para la edad gestacional tienen hasta el 10% de riesgo de no tener una buena recuperación. O sea, puede ser que nazca con un peso menor o una talla menor a la esperada para la edad gestacional, pero sí o sí ese niño a los 3 años ya tiene que estar en su carril familiar. Y si no está, se tiene que derivar con un endocrinólogo pediatra. ¿Por qué? Porque esa es una indicación formal para uso de hormona de crecimiento y porque si no recuperó a los 3 años, es muy poco probable que alcance a recuperar y va a vivir con talla baja. Entonces, la edad ósea, básicamente en México la conocemos como edad ósea, en algunas partes de Latinoamérica la conocen como carpograma. No es más que una radiografía de la mano y de la muñeca izquierda en general, pero realmente es de la mano no dominante. Eso es algo súper importante. Tomamos la mano no dominante porque el hecho de la dominancia de la escritura hace que se fusionen más rápido los huesos y que no está bien estandarizado. Entonces, siempre hay que preguntar con qué mano escribe y siempre es de la mano no dominante. La palma siempre se tiene que poner hacia abajo, los dedos tienen que estar separados y más o menos una distancia de 76 milímetros. Ahí está mal. ¿Y qué vemos? Vemos las características tanto de las falanges como de los huesos del carpo. En cuanto a en qué orden aparecen, porque aparecen en cierto orden, y qué características van teniendo después de que ya aparecieron. Hay diferentes métodos para la evaluación de la edad ósea. El más frecuente y que seguramente todos conocen es el Grulich-Pile, que no es más que es un atlas donde se recopilaron miles de radiografías y se fueron evaluando. Sin embargo, este resulta ser muy subjetivo, porque literal es a ojo de buen cubero. Entonces, sí, evidentemente hay cosas muy características de ciertas edades, pero eso se va adquiriendo un poco con la práctica. Entonces, ya en diferencias de 8 a 9 años, a lo mejor resulta muy difícil hacer la diferencia. Pero también existen otros métodos como el Tanner Whitehouse, que fue un estudio en 1930 con niños británicos y le dieron una puntuación a la maduración de cada hueso. Entonces, en este es o sea, también es un atlas, pero vas viendo hueso por hueso, así de que la falange distal del tal y le das un número. Y después de eso sumas todos esos números. Y después de eso aplicas una fórmula con un logaritmo y en función de eso te da una edad ósea. Entonces, se puede poner tan simple o tan complejo como ustedes lo quieran hacer. Actualmente la inteligencia artificial también está empezando a estandarizarse. Eh,
Hay algunos programas que ya están disponibles en en nuestro país para la evaluación de la edad ósea. Entonces, ¿qué nos habla la edad ósea? Todos tenemos diferentes edades. La edad cronológica, que es la edad que hemos ido cumpliendo en años, y la edad biológica, que es la edad que nuestro cuerpo cree tener. No es lo mismo tener un niño con talla baja y una edad ósea retrasada, que eso te da un mejor pronóstico de recuperación, porque a lo mejor tu niño tiene 8 años de edad cronológica, pero su edad ósea está como de 6. Entonces, bueno, tienes 2 años y a lo mejor si tú la traspolas hacia atrás, todavía te queda creciendo dentro de su familiar. Entonces ahí a lo mejor le podrías dar más chance que a una niña que a lo mejor está en su en su carril familiar a los 8 años, pero tiene una edad ósea de 15 porque tuvo pubertad precoz, va a quedar con talla baja. Entonces la edad biológica a nosotros nos ayuda muchísimo y siempre, 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 todos los niños que ustedes sospechen con talla baja, hay que pedirles una edad ósea. Y todo esto nos ayuda para determinar el patrón de crecimiento, o sea, cómo se está comportando ese niño en el tiempo en cuanto al crecimiento. Entonces, hay diferentes patrones del crecimiento. El patrón intrínseco, que sería en el que los niños sanos crecerían con una talla normal, una velocidad de crecimiento por abajo, por arriba de la 25, una edad ósea que es igual a la cronológica y generalmente este no siempre es patológico. Hay dos que nos interesan para la clase de talla baja, que es el retardado y el atenuado. En los dos la talla está abajo. Sin embargo, aquí cambia. El retardado, la edad ósea está menor a la cronológica y la velocidad de crecimiento es adecuada a la edad ósea. Algo súper importante, la edad ósea, la velocidad de crecimiento siempre se tiene que traspolar a la edad ósea, a la edad biológica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una niña que tenga una edad ósea de 12 años, que estaría en pleno pico puberal, aunque ella tiene 6, que sería pubertad precoz. Entonces, siempre con la edad ósea es ahí donde se tienen que guiar para la velocidad de crecimiento. En el caso del patrón atenuado, la talla está baja, la velocidad de crecimiento está baja y la edad ósea está retrasada. Y este siempre es patológico. Este es el clásico patrón de crecimiento de una deficiencia de hormona de crecimiento. Y todas las posibles causas de talla baja están resumidas en este esquema, que pueden tener causas primarias, eso quiere decir una afectación directa a la placa de crecimiento, y todas las causas secundarias. Y si se dan cuenta, hay causas endocrinas, nutricionales, en cuanto a inflamación, alteraciones del líquido extracelular y algunas que tienden a ser idiopáticas. Pero no son en la mayoría de los casos. Lo que ustedes tienen que dominar es, eh, es lo más común. Entonces, lo que quiero que aquí, este diagrama creo que es de mucha ayuda, es, primero, tiene talla baja. Ok, ya dijeron que sí. Pareciera que esto está normal o sí pareciera haber algo patológico. Recuerden, la talla baja idiopática, todo lo idiopático es un diagnóstico de exclusión. Esto quiere decir, ustedes tienen la obligación de haber descartado absolutamente todo antes de dar este diagnóstico. Entonces, yo borraría prácticamente de este diagrama esta parte hasta que no se haya descartado absolutamente todo. Entonces seguirían para el otro lado, que sería para acá. Entonces tienen una talla baja, vamos a decirlo, patológica, porque para todo papá es lo más importante. A lo mejor ustedes le dicen, no, pues está creciendo en el límite inferior. Ok, entonces lo que sigue es cómo es esa talla baja. ¿Está proporcionada o no está proporcionada? En el 99.9% de las veces, las tallas bajas desproporcionadas son displasias óseas, raquitismos,
y son tallas bajas de desviaciones estándar de -5, -6. Entonces, este es el menor de los casos. Casi siempre ustedes se van a enfrentar a tallas bajas proporcionadas. Y aquí es donde entra la siguiente pregunta. ¿Cuándo empezó la talla baja? Entonces, en el prenatal, como ya habíamos visto, o es pequeño para la edad gestacional, llámenle mamá con preeclampsia, mamá que vivió con anorexia, mamá, cualquiera de esas, una infección congénita o que tengan un síndrome dismórfico. Y en el caso de las postnatal, pues ahí sí entran todas las otras. Y lo que yo quiero que se lleven es que lo más común que ustedes van a ver van a ser estas cuatro clústeres de enfermedades. Las variantes normales, que van a ser como el 95% de los casos que van a ver. Alteraciones hormonales, hormona de crecimiento o alteraciones tiroideas, porque como habíamos visto, todo está interrelacionado. Enfermedades crónicas como lo son enfermedad renal, celiaquía, acidosis tubular renal o algunas enfermedades genéticas como lo son síndrome de Turner, que no es tan raro, y alteraciones en el gen SHOX, que es de esta misma línea de síndrome de Turner. Entonces, de manera general, estamos obligados a hacer a una evaluación súper, súper extensa. Vuélvanse las personas más preguntonas en la consulta en cuanto, ¿y cuánto mide el abuelito? ¿Y cuánto mide el tío? Y, ok, si tienen hermanos, también hay que calcular la talla blanco familiar del hermano, sobre todo si es del sexo opuesto, porque muchas veces llegan por una niña, pero resulta que el niño mide muchísimo menos de lo que debería y viceversa. Entonces, ahí sí estamos 100% obligados. En segundo, edad ósea, para todos. O sea, si sospechan talla baja, la edad ósea, si ustedes cuando lo deriven ya con un endocrinólogo, o con el gastro, con el nefro, que pueden ser como las subs con las que lo pueden derivar, em, ya lleva la edad ósea, le están ahorrando muchísimo tiempo al paciente. También hay que tomar perfil tiroideo, IGF-1, IGF-BP3, que ahorita vamos a hablar un poquito, y existe la posibilidad de hacer algunas pruebas de secreción de hormona de crecimiento, pero eso ya sería más dirigido a el abordaje del endocrinólogo. Entonces, si todo esto sale normal y su paciente es una mujer, a fuerza, así obligado, hay que hacerle un cariotipo. Toda mujer con talla baja en su abordaje requiere un cariotipo para descartar síndrome de Turner, porque es de las causas más frecuentes de talla baja en las mujeres. Entonces, aquí sí me gustaría que participaran. ¿Por qué creen que dentro, o sea, estos son los laboratorios que sí o sí, como pediatra, endocrinólogo o cualquier persona que vea a un niño en el abordaje de talla baja, le tienen que tomar? Ustedes buscando qué pedirían cada uno de estos laboratorios. ¿Alguien que quiera participar? Nadie. Bueno, entonces la biometría hemática, pues lo primero, si quedamos que hay causas nutricionales, no siempre la mamá te va a decir que come mal o que no le está dando justo, Lupita. Ay, hola, Lupita. Justo, anemia, acidosis tubular renal en la gasometría y siempre examen general de orina con esa gasometría y electrolitos urinarios, generalmente piden los nefrólogos. El perfil tiroideo, porque algo que sí súper tienen que tener en cuenta, niño que deja de crecer entre el primero, justo, hipotiroidismo, bien, este, y sobre todo hipotiroidismo, recordemos que el tamiz neonatal se hace entre el tercer y quinto día, bla, 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 bla. También un tema de proceso infeccioso, inflamatorio, muy bien, acidosis tubular renal, ok. Otra por ahí que falta, que también tiene que ver con renal. Bueno, mientras, generalmente alteraciones que nos van a llevar a hipocrecimiento, a talla baja,
sobre todo en la primera infancia, llamémosle los primeros 2 años de vida, son alteraciones tiroideas y mal controladas. Muy bien, Arcelia, insuficiencia renal. Recordemos que la insuficiencia renal crónica, cuando ya está bien controlada, es una indicación formal para usar hormona de crecimiento. Súper bien. Pues ya las dijeron todas. Y la IGF-1 es importante, ¿por qué? Porque en ningún momento, a menos de que tengan un bebito menor a 6 meses, es válido tomar hormona de crecimiento así en sangre. ¿Por qué? Porque ya vimos que justo el pulso de hormona de crecimiento es nocturno. Entonces, si ustedes le mandan hormona de crecimiento en sangre, aparte, primero, el laboratorio ni siquiera se detiene a decirle, ¿sabe qué? Yo creo que su endocrinólogo se... No, ellos se lo van a cobrar y se lo van a tomar. Entonces, no te dice nada. O sea, tomar una hormona de crecimiento aislado no te va a decir nada. Entonces, esta IGF-1 son las que produce el hígado. Y esta es la más barata. La verdad es que existen otras que son mucho más caras. Esta cuesta como 2.500 pesos en Salud Digna, que es donde más barata sale. Em, pero te da una relación más o menos de la producción de hormona de crecimiento. Y esto igual se tiene que individualizar para la edad ósea y en función de eso determinar si sí está teniendo una buena producción y ya de ahí determinar si es candidato a hacerle una prueba de secreción de hormona de crecimiento. Mm. Entonces, lo que ustedes se tienen que quedar es las variantes normales, que va a ser lo que más van a ver. Entonces, existe la talla baja idiopática, o sea, básicamente tiene talla baja y no sé por qué. Dentro de estas existen dos, que es el retraso constitucional del desarrollo y la talla baja familiar. Entonces, ya quedamos, la talla baja idiopática, talla baja, pero tenemos que haber descartado todo, ¿sí? Entonces, algo súper importante para determinar que es una talla baja idiopática es que tiene que haber tenido peso y talla normales al nacimiento. Y normalmente en las tallas bajas idiopáticas, a veces, o sea, como no se suele saber cuál es la causa, sí tendemos a hacer las pruebas de secreción de hormona de crecimiento y, o sea, extendemos un poquito más el protocolo. Pero de lo que más van a ver es esto. Y este sobre todo lo van a ver en hombres. Porque este es el típico niño que terminó la secundaria chaparritititito y de repente en esas vacaciones entre la secundaria y la preparatoria dio el estirón. Entonces, es el retraso constitucional del desarrollo. Es el niño que crece seguro pero más lento. ¿Ok? Algo que es muy importante para diagnosticar el retraso constitucional del desarrollo es que tiene que haber un antecedente familiar. Generalmente el papá fue igual. El problema es que los hombres no se acuerdan bien cuándo dieron el estirón. Entonces, mi consejo que yo aplico en la consulta es, no se los compliquen tanto, pregúntenles al final de la primaria, al final de la secundaria o al principio de la prepa. Así sí se van a acordar, porque si se los preguntan por edades, generalmente te dicen, ay, no sé. La característica del retraso constitucional del desarrollo es que estos niños siempre estuvieron creciendo lento, o sea, es algo que siempre estuvo manteniéndose y que la edad ósea estaba retrasada. Entonces es este niño que a lo mejor tiene 8 años, tiene talla baja, pero tiene una edad ósea de 6, pero se mantiene en ese carril así como lento pero seguro, lento pero seguro. Y si ustedes reconstruyen la gráfica, siempre fue creciendo así y llega a su potencial genético así. Y la talla baja familiar, pues ahí sí, o sea, descartar que realmente o sea, que los papás sí hayan alcanzado su potencial genético haciendo una talla blanco reconstruida con las tallas de los abuelos, si se acuerdan. Y generalmente, pues es una talla baja final, pero dentro del rango genético esperado. Esto es muy común que lo veíamos, no sé, en paciente, mamá mide 1,51, papá mide 1,62, pues la talla la verdad es que está bastante comprometida y siempre hay que explicárselos a los pacientes. Entonces, estos son una tabla que engloba las diferencias más frecuentes que van a ver. Generalmente la talla baja familiar vas a tener una talla adulta baja
y en el retraso constitucional normal. En cuanto al seguimiento, eh, se requiere, obviamente, siempre tiene que ser un diagnóstico totalmente de exclusión, tienen que haber descartado todo. En algunos casos de talla baja familia, si la talla está muy comprometida, realmente nuestro mundo no está hecho para gente que vive con talla baja. Entonces tratamos de llevarlos a una talla baja, a una talla que sea compatible con la vida. Entonces, ahí sí se puede pensar en usar hormona de crecimiento recombinante. Y en el retraso constitucional del desarrollo, lo que más preocupa a los niños es que sus compañeros ya están teniendo cambios puberales y ellos no. Entonces, ahí también pues podemos empezar a inducir esta pubertad y ver si solita arranca o si requiere más inducción de la pubertad. De manera general, el 95% que van a ser talla baja idiopática, retraso constitucional del desarrollo, van a requerir observación. Algo que yo he notado mucho en la consulta es que los niños se pierden. Más o menos entre los 5 y los 7 años se dejan de enfermar y los papás pues ya los ven más grandes, creen que ya pueden ir con un médico de adultos, un médico general, que no digo que no, pero ustedes convénzalos, o sea, les tienen que explicar el por qué, mínimo una vez al año tienen que ir, aunque sea que les digan que todo está bien. Porque es mejor que ustedes les digan que todo está bien a que lleguen a los 15 años preocupadísimos porque el niño mide 1,52 y la niña mide 1,45 y a lo mejor a los 15 años, 5 meses los mandan con endocrino y me ha tocado más de una vez decirle al papá como es que yo ya no puedo hacer nada. O sea, ya no hay espacio, si te doy hormona de crecimiento, solo le voy a hacer crecer las manos, los pies y la mandíbula y va a aparecer Shrek. Entonces, convénzalos de que mínimo una vez al año para esa gráfica, para detectar cosas a tiempo y para saber incidir de manera correcta y derivarlo de manera correcta. Entonces, un poquito de lo que nosotros hacemos cuando lo tratamos. Depende de la causa, la mayoría, como les digo, no. Y siempre hay que resolver la causa de fondo. Ningún niño va a crecer si tiene un asma descontrolado, ningún niño va a crecer si está en un ambiente adverso, ningún niño con enfermedad celíaca va a crecer si sigue comiendo una dieta con gluten. Entonces, mientras no solucionemos la enfermedad de base, el crecimiento se va a ver totalmente estancado. Vamos a usar hormona de crecimiento. ¿Y esto qué va a hacer? Estimular solo el crecimiento longitudinal. No es que sea más, no lo voy a hacer crecer, va a ser más largo nada más. La mejor respuesta se ve en el primer año de tratamiento y depende de la indicación. Hay indicaciones para las cuales no funciona tan bien, sobre todo los que sí producen hormona de crecimiento. En los deficientes funciona muy bien, pues porque pues, no tienen y yo se la doy, pues funciona excelente. Pero hay algunas que se comportan más como si fueran una resistencia a esta. Estas son las indicaciones. Esto, si alguien es residente de pediatría, en algún momento se los van a preguntar en algún examen, que sería deficiencia de hormona de crecimiento, síndrome de Turner, enfermedad renal crónica, siempre y cuando esté controlada, síndrome de Prader-Willi, alteración del gen SHOX, pequeños para edad gestacional que no hicieron esa recuperación y la talla baja idiopática solo está aprobada por la FDA. En cuanto a si tienen un niño que está en manejo con hormona de crecimiento, pues seguramente los van a ver primero a ustedes si se enferma y les va a decir, oiga, es que tiene efectos adversos de la hormona de crecimiento. La verdad es que los efectos adversos generalmente son mucho dolor de cabeza y hay riesgo de pseudotumor cerebri, eso sí se tiene que saber. En algunas indicaciones donde no es deficiencia puede generar aumento en la glucosa y si se da cuando el crecimiento está prácticamente por cerrarse o ya cerrado, se pueden dar rasgos acromegaloides, manos grandes, mandíbula grande y eso pues a ningún papá le va a hacer muy feliz. El control lo hacemos con la IGF-1, que es esta medida indirecta de la hormona de crecimiento, cada 3 a 6 meses, y la eficacia se evalúa tras un año, con una edad ósea también. ¿Y cuando ya no la usamos?
Si ya está ganando menos de 0,5 centímetros, 0,5 desviaciones estándar año, o una velocidad de crecimiento en manejo menor a 2 centímetros año. En ese momento ya no vale la pena, se suspende el tratamiento. Y pues esto es lo que les pude resumir de talla baja en 45 minutos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Reclamación? Doctora Carla, Dígame. pues muchas gracias. Pues pueden empezar a hacer preguntas. Si tienen alguna duda para la doctora Carla, pues antes que nada, pues agradecerte que hayas aceptado la invitación de esta charla en el jueves de rap. Nos da mucho gusto. Creo que había una pregunta previamente. Déjame ver en lo que alguien más decide hacer alguna otra. Aquí dice que ¿cuál es la función del zinc? El zinc es un micronutriente esencial, pero lo absorbemos de la dieta. Ninguna vitamina, mineral, ni arginina, ni zinc. Por favor, no le den clonidina a los niños. La clonidina es un antihipertensivo y existen algunos estudios en ratones, recordemos que no somos ratones, donde sí se ha visto que puede aumentar la secreción de hormona de crecimiento en ratones. El problema es que si les damos clonidina a los niños, les podemos generar hipotensión y sobre todo a las niñas que tengan síncope neurocardiogénico, pues nos las podemos echar. Entonces, no clonidina, no arginina, no sirve. Mira, aquí previamente Ajá. había una pregunta que decía, por favor, ¿podría repetir la fórmula para el segmento superior usando la altura en decúbito? Ajá, es la talla en decúbito menos el segmento inferior y eso te va a dar el segmento superior. Y ya para la relación de los segmentos es el segmento superior entre el segmento inferior y esa ya te da la relación de los segmentos. Dice, muchas gracias. Siempre un deleite escuchar una de sus clases. Excelente ponencia, doctora. Muchas gracias. ¿Cómo se calcula la velocidad de crecimiento? Ok, tú lo mides, haz de cuenta, el 1 de enero y mide 112 centímetros. Y lo mides 6 meses después. Entonces, 112. Y en 6 meses mide 118. Entonces, lo que te midió en tu segunda medición, que serían 118 menos 112, te creció en 6 meses 6 centímetros. Y eso solo lo duplicas. O sea, en un año estaría creciendo lo doble, que sería lo más fácil. De acuerdo. Aquí hay otra. ¿Qué tipo de ejercicio es recomendado? El que se haga. O sea, el mejor ejercicio para los niños es el que se hace. Definitivamente sí hay evidencia en cuanto a ejercicio aeróbico versus anaeróbico. No están contraindicadas las pesas, ni es cierto que el ejercicio de resistencia limita el crecimiento. Sin embargo, sí se ha visto más cantidad de lesiones. Entonces, si sí tienen un buen acompañamiento de algún coach que les pueda dar, no existe ninguna contraindicación, sobre todo a los hombres pubertos les interesa mucho esa parte. Entonces, el mejor ejercicio es el que se hace. Muchas gracias. Aquí dice, ¿cómo se traspola la velocidad de crecimiento? Pues entonces, si en 6 meses tu niño creció 6 centímetros, tú esperas que en 12 meses crezca lo doble o en la cantidad de meses que tengas. Si lo haces en 9 meses, pues si en 9 meses, así como nos gusta a los pediatras la regla de tres, si en 9 meses creció tanto, pues en cuántos meses, o lo puedes hacer con los días, pero pues resulta ser como más em, engorroso estar contando días que meses. Ok. ¿Cuál es la relación entre talla baja y pubertad precoz? Ok, la pubertad precoz, recordemos que en niñas es todo desarrollo puberal antes de los 8 años. El primer dato de pubertad en las niñas es el botón mamario y en los hombres es el crecimiento testicular cuando alcanza un volumen por arriba de 4 centímetros cúbicos. Lo que pasa es que los estrógenos, cuando se empiezan a producir, son lo que da la señal al hueso de que se empiece a fusionar. Entonces, al tener una exposición em, precipitada
o temprana a los estrógenos, pues se va a empezar a dejar de tener tanto espacio para crecer y se empieza a cerrar la placa de crecimiento. Generalmente hacen un pico, o sea, el pico puberal antes de tiempo, entonces se comen los centímetros que tenían que crecer como niño antes y aparte cierran antes el crecimiento. Entonces, por eso los niños con pubertad precoz terminan teniendo talla baja. Perfecto, gracias. Aquí preguntan, ¿cuándo es difícil que acepten la alimentación y ya tienen 2 años? ¿Es recomendable vitaminarlo? No, o sea, vitaminarlo en cuanto a qué. O sea, alguna vitamina en específico, no. Si estás teniendo más que nada un problema de selectividad alimentaria, ahí sí sería como el manejo de la selectividad alimentaria o ver cuál es la causa de que no esté comiendo. Muchas veces los niños con acidosis tubular renal son muy selectivos alimentarios o empiezan a tener vómitos, entonces yo creo que sería más como abordar bien esa parte, porque las vitaminas no van a solucionar nada. De acuerdo. Aquí comenta, muchas gracias, doctora. Y con la edad ósea, ¿cuándo se puede sospechar de déficit de hormona de crecimiento? No solo es con la edad ósea, es como el conjunto de todo. Algo muy característico de los niños deficientes de hormona de crecimiento es que tienen como una carita muy, como si fueran pajaritos y como las facciones muy finitas. También tienen la voz muy aguda, entonces también, no sé si alguna, como quién. Estoy pensando en algún personaje, pero como Piolín, así como una mandíbula muy chiquitita, una voz muy aguda, ajá. Y aparte que tenga talla baja, algo que también puede orientar es que en los primeros, o sea, en la etapa neonatal haya tenido ictericia, o sea, una ictericia que haya requerido tratamiento, hipoglucemia, porque recordemos que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora. Entonces, si no hay hormona de crecimiento, generalmente son niños que, Phineas y Ferb, sí, tiene razón Lupita, que tienen tendencia a la hipoglucemia. También, obviamente, talla baja, velocidad de crecimiento bajita y la edad ósea retrasada, que sería como el patrón de crecimiento atenuado. Ese es el patrón característico de los pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento. Muy bien. Aquí dicen muchas gracias. Felicidades desde Venezuela. ¿Recomienda el zinc como complemento para el manejo de talla baja? No, no tiene evidencia. O sea, finalmente nos tenemos que basar en lo que sí tiene evidencia científica y ni el zinc ni la arginina la tienen, que es lo que generalmente les manda. Perfecto. Pues Carla, muchas gracias. No, gracias a Gracias ustedes. por aceptar nuevamente la invitación. Gracias de parte de Grecia. Gracias de mi parte. Creo que estuvo excelente. Creo que a todos les gustó. Esperamos que nos puedas volver a apoyar en otro jueves de rap. Muchas gracias a todos Sí, los que se conectaron. Eh, pues no sé si tengas algo más que agregar. pues no. Muchas gracias por invitarme y sí, con muchísimo gusto. Pues bueno, gracias a todos. Excelente noche.